encanta, que me ha compartido conmigo, es que él, cuando tiene una curiosidad, busca las respuestas. Y cuando las encuentra, las difunde. Le doy el paso para que difunda todas sus respuestas. Gracias. Mi ponencia va a ser quizás más atípica dentro del encuentro, porque un poco, como nos comentaba José, estaba diciendo que si algo, bueno, ¿cómo te defino? Yo soy una persona curiosa, que me hago muchas preguntas siempre y que busco o estoy atento a que lleguen las respuestas, y cuando encuentro respuestas lo que me gusta es compartirlas. O sea, de alguna forma la información es para que circule. Entonces, para mí me siento a gusto en este contexto. Deciros que muchos estáis entrando en el tema de la construcción y de la autoconstrucción. Yo hace exactamente 30 años, en el 83, un año después de empezar el cultivo ecológico en mi finca de Villarroa, empecé mi casa en autoconstrucción. Siempre he dicho que está construida a base de paellas, los fines de semana, paellas vegetarianas. Reuníamos todos los amigos y pues íbamos, hicimos la cimentación en un nuevo ciclópeo, con cemento y cal y bolos. Y luego el biobloc que ya dejó de construirse, se fabricaba en Benicarló y con biobloc, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estoy totalmente en tema de las energías renovables, porque siempre he funcionado con placas solares y con energías renovables, y que después de X años que estuvo abandonada la finca y la casa, ahora la hemos recuperado hace un par de años para espacio de taller, y allí, curiosamente, hay uno de los primeros talleres de bioconstrucción que se dieron en el año 94, 95, 96, hicimos los encuentros Encuentros Amigos GEA, y iniciamos hay una pequeña construcción que le llamamos el arco, con material reciclado, donde hay adobe de paja y barro, hay biobloc, hay hormigón celular, y curiosamente no hay hierro, en la estructura también es hormigón ciclópeo, y el sucho perimetral está hecho con hormigón armado con caña de bambú. Eso hace casi 20 años. Además ha estado en intemperie, se quedó sin impermeabilizar ni nada, y ha estado, pues tuvo más de 10 años soportando agua en todas partes y está impecable. Además hay un trocito que se ve que no hicimos bien el hormigón y se ve perfectamente las cañas de bambú allí trabadas. Entonces deciros que ni se ha caído ni tiene pinta de caerse en muchos años. Entonces estoy como en mi contexto, ¿no? Pero no voy a hablar de esa parte de materiales, de opciones, de las diferentes posibilidades, sino yo lo que quiero compartiros de alguna forma es nuestra realidad, entre comillas, bioenergética. O sea, para entender por qué optamos por ciertos materiales más que por otros, o por qué deberíamos optar, debemos entender cómo funciona nuestra realidad a todos los niveles. Entonces, la parte que más nos han explicado al ser humano es la parte bioquímica o molecular, y la parte que menos nos han explicado, y es tan importante o más, o la que está detrás de o en el inicio de, es la parte energética. O sea, somos energía que estructura la materia. Hay una conciencia que amalgama, siempre digo, todo es energía, y como la energía tiene la entropía, o sea, el desorden, de ir en todas las direcciones, generalmente para que algo se construya, para que algo se realice, para que un cuerpo funcione, o para construir una silla, o para construir una casa, hay que aplicar lo que se llama la megantropía. O sea, es gastar energía para que todo eso vaya en una dirección y no en todas las direcciones. Los materiales que hay en esta casa que ahora nos cobija estaban dispersos en la naturaleza. Para que llegaran aquí y terminaran siendo una casa, hubo que gastar energía recogiéndolos, amalgamándolos, tal. Pero detrás de todo hubo algo importante, que fue la clave de que la energía, en vez de dispersarse, se concentrara y terminara creando un resultado, una vivienda o un cuerpo humano, que es la intención, la información que
canaliza una intención en una dirección concreta y esa intención la que va, digamos, en contra o va en una dirección diferente a la de la tendencia de la naturaleza, de la entropía. Y siempre pongo un ejemplo: la casa, cualquiera de nuestras casas, tiende al desorden. Es otra forma de orden, o sea, el orden es un concepto humano, que tiende a que todo se vaya acumulando polvo, trastos por aquí, trastos por allá. Si tú quieres que haya un cierto orden y una cierta limpieza y que las cosas no se limpien, vas a tener que gastar energía. Pero lo que cuenta no es la energía que gastas, sino la intención que hay detrás. Si a ti te da igual que esté lleno de polvo y de trastos, gastarás poca energía, igual vivirás en una casa. Si quieres una casa impoluta, tendrás que gastar más energía y más tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, detrás de todo hay una intención. Y esa intención, la que nos mueve, que canaliza la energía en una dirección u otra, va muy condicionada por la información. Entonces, la cultura, la sociedad, el contexto social, la ciencia, nos da una serie de informaciones a partir de las cuales tomamos decisiones y vamos en un sentido o en otro. Entonces, yo os voy a hablar de la dimensión energética a partir de la cual podemos tomar ciertas decisiones y encarar nuestra vida personal o nuestras construcciones en una dirección o en otra. Y me quiere hacer caso. Voy a estar de pie, sí. Vale. A ver. Tengo ahí unas imágenes, pero como tengo muchas voy a ir un poco así con la marcha directa y luego abrimos el turno de preguntas. Que nuestra realidad está se genera o se produce porque están vale, ok, perfecto, y aquí también, perfecto. Nuestra realidad se mueve en un contexto y ese contexto incide sobre nuestra vida y nosotros incidimos en ese contexto. Como las radiaciones cósmicas y solares, factores de clima y ambiente que tienen también que ver con la energía del entorno, pero también sobre la situación geográfica. No es lo mismo construir nuestra vivienda o vivir o habitar en un espacio de llanura o en una zona de alta montaña, cerca del mar, delante de un lago. Cada uno tiene unas características climatológicas, pero también energéticas muy concretas que van a determinar nuestra interacción. Ahí sí que hay una cuestión, y es que cada persona es un mundo y cada uno nos sentiremos mejor. Hay quien se siente mejor en un contexto de mar, otros de montaña y otros de entre mar y montaña. O sea, eso cada uno tiene. Luego ahí juega un papel importante, es interesante, lo que es los umbrales de tolerancia que van unidos a los umbrales de referencia. Allí donde fuimos gestados y hemos nacido y nos hemos criado los primeros de nuestra vida son nuestros umbrales de referencia. Quiere decir que, por ejemplo, un alemán que ha sido gestado y ha nacido y vivido los primeros años de su vida en un país muy frío, cuando va al GEA Elche, irá en manga corta y sandalias todo el invierno. Pero yo he estado hablando con una mujer cubana que llevaba 3 años en Elche y se quejaba de que hace mucho frío en Elche. Digo, ¿cómo es para el alemán que Elche es cálido y para la cubana? Ella viene en un contexto tropical donde su valor referente era más alto en temperatura que el donde ahora se halla. Por lo tanto, la percepción que tenemos de las cosas va ligada, aparte de la cultura y el aprendizaje, a factores también que tienen que ver con epigenética, no me extenderé ahí, que es adaptación al entorno. Ese entorno juega un papel importante y tendremos que usar el entorno donde nos sentimos realmente, donde fluimos mejor, ¿vale? Pero luego hay una cuestión que en ese entorno yo voy a adaptarlo a mi propia vida. Entonces, cuando construya, voy a hacer una construcción que intentaré que se adopte. Entonces, yo puedo tener unos valores o unas ideas X asociadas simplemente con el pragmatismo de un espacio para aparcarme, o yo puedo intentar crear un espacio que me aporte vida, que me aporte salud, que me aporte algo más que un espacio para aparcarme, como son la mayoría de pisos en las ciudades, ¿no? Y a la hora de construirlo, ese espacio, una vez construido ese espacio, va a tener una incidencia sobre mi vida. Hay un concepto que está muy poco trabajado, curiosamente, en el primer libro que escribí, Vivir en Casa Sana, del año 88, el capítulo de bioconstrucción, y hablo de un concepto que luego redundo más
en el segundo, en el gran libro La Casa Sana, que es el concepto bioresonancias, que ahora, con las imágenes que vendrán después, intentaremos que queden más o menos claras. Bioresonancia es, todos somos una amalgama de energía que ha estructurado moléculas dando formas sólidas, y estas moléculas, como están hechas de, al final son como microcristales, están en constante vibración. Los propios átomos están siempre en vibración. Entonces, la amalgama de todos nuestros átomos hace una vibración conjunta, que es nuestro pulso vibratorio. No sé cómo llamarlo. Hay un principio que se llama el pulso silencioso. Todos tenemos nuestro pulso vibratorio, que nos es propio, ¿vale? Que es nuestra forma es nuestra geometría, pero también los cristales que nos componen vibran e interactúan con el medio. Entonces, esa resonancia que generamos con el entorno hace que haya elementos del entorno que vibren similar o diferente. Por lo tanto, hay elementos que somos más resonantes y hay elementos que somos menos resonantes. Concretamente, estáis en un contexto de construcción en paja que es muy bioresonante. La paja y todos los materiales orgánicos tienen una composición molecular muy similar a la de nuestro cuerpo. Lo que hemos visto con las bioresonancias es que cuando los elementos que nos rodean más se asemejen molecularmente a nuestros componentes orgánicos, la mayoría, más fácil es interactuar con ellos. Y cuando hablo de esto, que parece una cosa muy metafísica o muy física, cuántica, etc., siempre pongo un ejemplo que inconscientemente nosotros todos, la mayoría, lo aplicamos a la vida cotidiana. Y utilizo el ejemplo de las sillas. La silla es uno de los elementos que el diseño y las empresas más han hecho variaciones sobre un mismo tema. Es decir, hay diseños de sillas infinitos y se han utilizado todos los materiales que se pueden haber, naturales y sintéticos. Y al final resulta que todas las opciones que nos da la tecnología y la vida, etc., cuando yo pregunto a un auditorio como el que estamos ahora, o en cualquier otro auditorio, que levante la mano, el que tenga en casa, o sea, mejor dicho, en vuestra casa, ¿quién tiene sillas de madera, como las sillas que utiliza habitualmente? ¿Quién tiene sillas de plástico como sillas que utiliza habitualmente? 3, 6, 7, 8. ¿Quién tiene sillas de metal que usa habitualmente? 1, 2, 3, 4. La gran mayoría seguís y seguimos eligiendo, cuando vamos a una tienda de muebles, sillas de madera. Pregunto, ¿por qué? Existiendo tantas opciones de materiales, ¿por qué inconscientemente seguimos eligiendo las sillas de madera? Y solo usamos las de metal, plástico, etc., para cosas tan esporádicas como unas charlas por practicidad. Simplemente porque inconscientemente sabemos que esa silla de madera, donde cuando nos sentamos la notamos como dura, que no suelen ser blandas precisamente, cuando llevamos 3, 4 o 5 horas sentados no tenemos ninguna mala sensación en relación con ella. Entonces, una silla de plástico acolchada, etcétera, es muy confortable cuando te sientas en ella, pero al rato estás incomodísimo, porque tu interacción bioresonante, las moléculas de cuerpo con las moléculas de material no tienen nada que ver y hay como un choque. Y si es de metal, que es la que menos brazos se levantó, es peor porque además el metal absorbe radiación y te agota, nos quita energía. Entonces, lo más neutro y bioarmónico son los materiales orgánicos, porque tiene una composición molecular muy similar. Y después de lo orgánico, todo lo que tiene que ver con madera, con paja, con fibras naturales, vienen los materiales cuyo componente sea básicamente calcio. ¿Por qué? Porque el mineral más abundante en nuestro cuerpo, después del carbono, es el calcio. Entonces, toda nuestra estructura ósea e incluso, curiosamente, los huesos son una mezcla de carbono y calcio, que es carbonato cálcico. Por lo tanto, todo material de nuestra casa que sea o orgánico o en base a cal es mucho más bioresonante que cualquier otro material, porque en nuestro cuerpo hay hierro y hay aluminio y hay tantos, en unas proporciones tan pequeñitas que no computan aquellos. Diciendo esto, de alguna manera, ese efecto bioresonante nos va a determinar qué materiales queremos que integren el espacio donde vamos a vivir habitualmente.
un sitio donde vamos a estar unas horas, no vamos a darle tanta importancia. Pero el lugar donde habitamos habitualmente es importante. Pero los materiales de construcción jugarán un papel... Me quedo quieto. Jugarán un papel importante, pero aparte, y todo eso lo estudia la bioconstrucción, pero cuando hablamos de bioconstrucción quiero insistir muchas veces que a veces una rama de bioconstrucción que se centra en el tema ¿cómo te diría?, de la eficiencia energética, es toda la construcción sostenible, y en cambio hay una deficiencia biológica importante. O sea, muchos sistemas constructivos, materiales, etcétera, que son que podrían ser óptimos como eficiencia energética, y utilizarse en bioconstrucción puede que sean poco bióticos o poco biológicos o bien poco bioresonantes, y no deberíamos utilizarlos en viviendas saludables, por decirlo así. Pero esto se nos va a quedar en nada, y esta es mi experiencia de más de 30 años en el tema de la construcción y el tema de la geobiología. Hacer la casa con los materiales más saludables, más ecológicos e incluso más económicos no nos va a servir de nada si no ubicamos bien la vivienda en un espacio que sea favorable para la vida. Y eso es lo que nos enseña la geobiología, y lo que nos enseña cuando entras en el mundo de las energías de la vida. Sabes que cada lugar emite unas radiaciones, unos campos magnéticos, una radiactividad, un campo eléctrico que es más bioresonante, volvemos al mismo concepto, o por el contrario nos crea tensión biológica o nos crearía una especie de estrés bioeléctrico, biomagnético, bioradioactivo, como veremos con algunos materiales. Y por lo tanto, ese espacio que hemos construido, que nos hemos gastado, nos hemos hipotecado, hemos gastado un esfuerzo enorme para construirlo, luego no lo disfrutamos porque no nos aporta la salud, el equilibrio, el bienestar que podría aportarnos si hubiésemos elegido un lugar más favorable en cuanto a energías de la Tierra. Por lo tanto, es un factor importante. Pero luego, ese espacio lo vamos a vestir, le vamos a aplicar unos materiales de acabado, y ahí de nuevo jugamos un papel importantísimo. Incluso construcciones que están hechas con materiales no demasiado eco o no demasiado saludables, finalmente, si la capa final es una pintura lacal, es una pintura al silicato, o son pinturas orgánicas, o utilizas elementos bióticos, puedes contrarrestar parte de... a veces te tocará vivir en un piso comprado o alquilado en medio de una ciudad que sabes que es hormigón armado, y pues los materiales de acabado final van a determinar bastante, un tanto por ciento muy elevado, tu sensación vital. Y además, tú puedes agravarlo todo con sustancias químicas, con todo el tema. Yo siempre digo que hay una paradoja en nuestra sociedad actual, de momento, es que limpiamos ensuciando. Limpiamos nuestras casas de gérmenes y bacterias, ensuciando la casa y el entorno con sustancias químicas, que son casi todos los detergentes y productos de limpieza que conseguimos en la línea más convencional. Entonces, no tiene sentido limpiar de una cosa gérmenes y bacterias, que ahora se está descubriendo que no son tan malos, sino que son necesarios, y hacerlo machacándonos y machacando el entorno, metiendo sustancias químicas tóxicas dentro de nuestra casa. Y aparte de esa higiene biológica que hacemos con la limpieza del cuerpo o evitando estos compuestos, un concepto que tenemos que introducir muchísimo y cada vez más claramente en nuestra vida cotidiana es la higiene energética. Nos falta higiene energética. Vivimos rodeados de radiaciones, campos magnéticos, electromagnéticos, de baja frecuencia, de media frecuencia, alta frecuencia, altísima frecuencia, y cada vez más. Y se está comprobando día a día cómo se están alterando los procesos biológicos, neuronales y a todos los niveles por esa interferencia en el bioelectromagnetismo corporal por parte de radiaciones. Entonces, ¿qué sentido tiene que me haga la casa más maravillosa del mundo si luego voy a meter con unos sistemas de wifi y de sistemas con el tema a lo mejor algunos de domótica y otros simplemente por estar conectado, que están machacando mis neuronas y que están comprometiendo seriamente algunos procesos biológicos? Es importante, de todo lo que os voy a decir, para mí siempre es muy importante, primero, no querer nada por sí. O sea, la información es información y uno tiene que experimentar. Se acabó la época de tragar, de comulgar con ruedas de molino, ¿no? O sea, que de toda la información que voy a decir, la que os resuene y os sirva, adelante, y la que no, ahí está, ¿eh? Entonces yo voy a volcar información en ese contexto. Lo único que hago ahora es como amalgamarla para que luego la veáis que
que forma parte del conjunto. Entonces, todo el tema de la contaminación eléctrica y electromagnética, como decía, está machacándonos más de lo que nos quieren hacer creer, que tenemos los intereses detrás, pero está en nuestras manos el evitarlo o de alguna forma minimizar esos efectos. Obviamente, si yo tengo un teléfono inalámbrico dentro de casa, soy yo el que es responsable de un sistema wifi de cambiarlo por un sistema cable, pero si tengo una antena fuera de casa, en vez de fumador activo, soy fumador pasivo. O sea, yo no tengo equipos y he puesto un desconector automático en la instalación eléctrica, pero me está llegando una radiación del exterior de muy alta tensión o de una antena. Ahí, por suerte, también hay elementos inmateriales que pueden permitir, cuando construimos la casa, cuando la rehabilitamos, de filtrar parte de esos efectos y poder hacerla más biótica. Y bueno, pues voy un poco... De hecho, cuando... Voy a buscar un sitio. ¿Aquí? Igual si se gira en otro sentido. Mira, ahora ya. Bien. Gracias. Estaban en resonancia. Pensemos que nos preocupa mucho el estado del medio ambiente que nos rodea. Pero no tenemos que dar cuenta que el medio ambiente más habitual de la sociedad moderna es el interior de edificios. Dentro de nuestras casas pasamos más del 80 o 90%. Si tienen la suerte de trabajar al aire libre, perfecto, pero la mayoría estamos en espacios cerrados, casi el 90%, y ese espacio interior termina siendo el medio ambiente más habitual. Entonces, curiosamente, resulta que nos preocupa mucho la contaminación de las calles y del exterior. Y los estudios que están haciendo dentro de las casas muestran que hay de 2 a 5 veces más compuestos químicos tóxicos dentro de las casas que en las calles más contaminadas de las ciudades como Barcelona y otras, ¿no? Entonces, curiosamente estamos... podría a lo mejor coger el que sea más pesado. ¿Vale? Y ¿vale? Bueno, pues me pongo aquí. Vale, yo creo que vamos a quitar todo el concepto de geobiología, que es el estudio de las radiaciones y los efectos en la salud. En realidad, desde el año 91 que abrimos un nuevo concepto que era de biohabitabilidad. La geobiología básicamente era como las personas que a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se dieron cuenta que había radiaciones de la Tierra que afectaban la salud. Y al principio solo miraban las radiaciones de las corrientes de agua subterránea, de las fallas, luego incorporaron todo el tema de campos electromagnéticos, etc. Pero al final nos damos cuenta que esos son un factor más, como hemos visto en la imagen anterior. Hay muchos factores que intervienen para el equilibrio de la salud de las personas. Por lo tanto, cuando construimos, tenemos que aplicar, o cuando vamos a habitar una casa, tenemos que aplicar más bien el concepto de biohabitabilidad. Que esa casa sea biótica, que sea favorable para la vida. Ese debería ser el objetivo final. No sirve de nada tener una construcción, una vivienda que reúne todas las funciones técnicas y además ahorra mucha energía cuando yo no puedo habitarla o yo enfermo estando en esa vivienda. Por lo tanto, que la vivienda sobre todo sea sana para sus habitantes, pero también que sea sana para el entorno. No tiene sentido tener la vivienda más sana, hecha con materiales ecológicos que vienen de una cantera que está destruyendo un paraje natural o que consume tanta energía saludable, pero consume tanta energía porque no ha implementado sistemas de bioclimática o de energías renovables que está también atentando contra el medio. Entonces vamos a intentar integrar todos estos conceptos. Desde una base, la casa, la vivienda es nuestra tercera piel. Nosotros interactuamos con el medio exterior, nos relacionamos con él por tres pieles. La dermis, que todos sabemos que tiene que ser transpirable, que a nadie se le ocurre plastificarse para que sea más lavable y se ensucie menos. Nuestra segunda piel es el tejido, y todos hemos vivido la experiencia de llevar un tejido impermeable que te ahogas dentro a unas prendas de fibras naturales o algodón que ves que respiras mucho mejor. Y nuestra tercera piel es nuestro edificio, nuestra vivienda. Curiosamente, decía que a nadie se le ocurre plastificarse, ponerse látex o plástico para que esté más protegida
la piel. En cambio, sí plastificamos tanto con espumas de poliuretano o pinturas plásticas esa tercera piel. Terminamos asfixiándonos dentro del espacio habitado que en el fondo tenía que protegernos, tenía que ser un espacio que nos creara, aparte de confort, protección. Todo esto lo aborda la bioconstrucción. Por suerte ahora hay mucho material disponible, tanto bibliográfico como por internet, como expertos. Bueno, ahí hoy no voy a entrar. La bioconstrucción abarca todo el tema de materiales saludables, eficientes, ecológicos, etc. Pero recordando esto, que al final el factor final es crear casas que sean sanas para sus moradores, no solo técnicamente eficientes, ¿vale? Y esto es lo que comentaba antes, de que no tiene sentido hacer casas que llamamos ecológicas y luego impregnarlas de sustancias químicas tóxicas, y eso sí que está en nuestras manos. Y también el tema de las pinturas, los acabados, ahí aplicamos el mismo principio. Cuanto más mineral, menos sintético, y sobre todo cuanto más orgánico se pueden unar los dos. Yo soy muy partidario en ese sentido, aunque es un tema de gran debate. El problema de las pinturas orgánicas es que tienen una degradación una determinada degradación, y son pasto muchas veces de bacterias, hongos, microorganismos, y la ventaja de las pinturas minerales es que son más asépticas en ese sentido. Entonces, tradicionalmente, yo desde pequeño siempre había usado la cal, pero la cal tiene un nivel de degradación complicado, hay que encalar, que era una buena manera de cada año desinfectar la casa. Pero bueno, hay la alternativa de las pinturas al silicato, que cumplen un poco esas dos funciones, son totalmente minerales y su durabilidad es enorme. Pero vuelvo al punto A. En el fondo, todo eso, si no elegimos un buen sitio para la vivienda, puede hacer que no disfrutemos y no tengamos buena salud en ese espacio. Esto no es nuevo, no estamos inventando nada. Históricamente todos los pueblos en todas las épocas han elegido los buenos, incluso existía el arte de elegir el buen lugar. O sea, siempre en cada zona, en cada región, ha habido personas más sensibles, los zaorís, los radiestesistas, el chamán, que alguna sentían las energías de los lugares y sabía cuál era el sitio favorable para la vida, o observaban los animales. Miraban porque los animales tenían una sensibilidad menos contaminada que la nuestra, entonces salían animales que elegían los lugares de fuerte radiación, como las abejas, las hormigas, los gatos buscan lugares de mucha radiación terrestre, y hay otros animales que les fastidia igual que a nosotros, les hace daño, como los perros, los caballos, las vacas. Entonces observaban qué espacios elegían estos animales para ubicar ahí sus viviendas. Y se desarrollaron toda una serie de técnicas para percibir esas energías y elegir esos buenos sitios. El concepto de geobiología nace al rescatar estudios como por ejemplo del año 29 del barón Bonpon, un radiestesista alemán que con sus varitas de Zaori cruzó todo un pueblo, se pateó todo un pueblo, Wilsburg en Alemania, y marcó las corrientes subterráneas que él consideraba que eran susceptibles de provocar enfermedades como el cáncer si alguien permanecía mucho tiempo sobre ellas, sobre todo la cama, ¿vale? Y marcó esas corrientes sobre un plano, y los médicos en otro plano marcaron todas las personas que habían muerto de cáncer en esa ciudad en los últimos 10 años. El 100% de las personas que habían muerto de cáncer dormían habitualmente sobre una de estas corrientes. Esto en el año 68 se reprodujo en un barrio de Francia, en Moulins, y solo salía el 70%. Pero en el año 29 no había contaminación electromagnética, no había contaminación química, no había contaminación de otras radiaciones y otros elementos tóxicos posteriores. En los años 70 ya tenemos, aparte de la radiación de la Tierra como factor de desequilibrio, otros factores artificiales, como, vuelvo a decir, contaminación electromagnética artificial y compuestos químicos que también dañan claramente el organismo humano. Para entender todo eso, para reubicarnos y salir del concepto científico donde solo éramos moléculas químicas amalgamadas, pensad que una molécula química son átomos vibrando, pero detrás hay energía, vamos a situarnos, vamos a ubicarnos. De hecho, vivimos inmersos en un mar de energías, o sea, estamos intercambiando radiaciones, ondas electromagnéticas de todo tipo y continuamente, estamos intercambiando energía. Yo estoy recibiendo energía y estoy disipando energía. Si toda la energía que yo recibo y la que genero en la combustión interna no la disipase, pues ardería. O sea,
De hecho, necesitamos intercambiar. Y ese intercambio constante se produce en un contexto cósmico donde el Sol es la primera fuente, la más importante para conseguir, por ejemplo, esa paja que me acabáis de construir, pero para todo. O sea, de hecho, yo que llevo 30 y tantos años de alimentación vegetariana, finalmente he llegado a la conclusión que ni somos vegetarianos, ni omnívoros, ni carnívoros, somos energívoros. Básicamente. Las plantas han aprendido mejor que nosotros a hacer fotosíntesis, a absorber energía solar, a almacenarlas en moléculas de carbono e hidrógeno. Esa fotosíntesis hace una molécula de carbono del aire e hidrógeno al agua y hace los hidratos de carbono, lo que nos aporta energía. Porque entre la molécula de carbono e hidrógeno, dentro lo que hace la planta es almacenar energía solar. Y cuando yo como esas plantas, ese cereal o esa manzana, estoy comiendo la energía solar que almacenó la planta. La prueba de que es energía solar almacenada es cuando yo le prendo fuego a esta paja o a esta madera, toda la energía que almacenó en vida la desprende cuando yo lo quemo. O sea, esa radiación infrarroja es calor, los fotones dan luz y hay un humito que es el carbono que almacenaba la energía. Por lo tanto, esto que hay debajo de mis pies, que es un pack de paja, es energía solar almacenada en moléculas de carbono y algunos minerales para hacer de pegamento. Entonces, en el fondo es un intercambio de energía que hacemos con el entorno. Entonces, toda la vida se ha desarrollado gracias a y a pesar de las energías que nos rodean, y la Tierra, por suerte, tiene una especie de escudo electromagnético que filtra gran parte de la radiación del Sol. Si no tuviese esa magnetopausa y ese filtro, en cuestión de minutos desaparecería la vida. O sea, la radiación solar es tan brutal, hay tantas partículas radiactivas y la luz ultravioleta y tal, que en pocos minutos desaparecía la vida tal como la conocemos. Solo llega una pequeñísima parte a nivel de la corteza terrestre y esa es la que nos hemos habituado a interactuar. Claro que cuando se incrementa lo pasamos mal y cuando desciende peor. Las épocas en que ha habido menor radiación solar en el planeta, ha habido hambrunas, que ya decíamos, si nos alimentamos de energía del sol a través de las plantas, cuando hay menos energía del sol hay menos plantas, crecen menos alimentos y por lo tanto pasamos hambre. Y cuando, como ahora, la temperatura es más alta, hay más abundancia. Recemos para que no volvamos a una época glacial, porque lo pasaremos peor de lo que estamos pasando ahora. Entonces, todos los procesos biológicos y vitales están asociados con la radiación del sol. Pero hay que también entender cómo se mueve la energía. Entonces, cuando entras ya ahí, te das cuenta que cada átomo en realidad es una especie de electroimán, donde hay un núcleo que está vibrando y está generando unas ondas electromagnéticas, y los electrones son unas especies de partículas que van enganchadas a la onda electromagnética y va girando continuamente. Pero es una onda electromagnética. Entonces, cada vez que se mueve la energía, cada vez que movemos moléculas, cada vez que movemos electrones, no se mueve nunca en línea recta. Siempre lo hacen haciendo espirales, porque en sí el espín electromagnético del átomo es un giro en espiral. Por lo tanto, todo movimiento de energía es espiral. Y eso nos aleja bastante del concepto más racional occidental de las líneas rectas, los tubos y los cuadrados, que están solo en la naturaleza de los cristales más duros. Todo lo orgánico tiende a las curvas, al movimiento circular. Cada arista y cada ángulo que hacemos estamos dificultando, estamos bloqueando el flujo normal de la energía. Entonces, ese concepto de construcción a lo Gaudí, o una parte de lo Gaudí, o a construcciones orgánicas, puede gustar o no gustar, pero es lo que utiliza la naturaleza para moverse. Es decir, nos puede gustar más una arquitectura más minimalista y lineal o una más orgánica, pero lo cierto es que la energía se mueve siempre utilizando el proceso del movimiento en espiral, el movimiento circular, y vale la pena tenerlo en cuenta para aprovecharlo. De hecho, nosotros, como seres vivos, reproducimos patrones que están en todas partes. Si yo cojo un átomo, tengo un núcleo que he dicho con todos los electrones girando ahí en esos ondas electromagnéticas. Cojo la Tierra y tiene lo mismo, un núcleo y las ondas electromagnéticas girando alrededor de ese núcleo, que es el campo magnético terrestre. Si cojo el cuerpo, tengo unas moléculas que todas están como pequeños cristalitos y hacen que cada uno de nosotros tenemos un gran campo, o un pequeño, depende de la alimentación, del ejercicio y la actitud mental. Si están mejor estructuradas nuestras moléculas, esto es magnetismo, o ferromagnetismo, cuando todas están alineadas, unen sus campos magnéticos y tenemos un gran campo magnético. Cuando están desestructuradas, las moléculas internas están despolarizadas,
la energía no fluye correctamente, yo tengo un pequeño campo magnético y estoy desvitalizado, no tengo energía. Es un concepto que se repite en todas partes. Ahí no hay mucha diferencia entre el de la Tierra, el de un átomo o el de un cuerpo biológico o un material. Y todo eso, todas esas ondas electromagnéticas desde el átomo hasta el cosmos, trabajan en frecuencias, tienen patrones referenciales, lo que os decía antes, y son pulsantes, y esas pulsaciones electromagnéticas nos ofrecen patrones referenciales. Nosotros, por ejemplo, nuestros procesos biológicos están acompasados con el campo magnético pulsante de la Tierra. O sea, y esto lo veremos ahora con unas imágenes que han sido bastante espectaculares de los últimos años. Simplemente decir que los patrones referenciales pueden ser coherentes, pueden ser unos patrones que a mí me resulta fácil y me armonizan, o pueden ser incoherentes. Por lo tanto, me desestructuran y me desarmonizan. Y utilizo yo, tenemos nosotros sensores para captar los campos eléctricos y electromagnéticos del entorno. ¿Los tenemos? No nos han enseñado a usarlos, pero si estamos vivos es porque los tenemos. Y es muy sencillo, ¿todos estáis viendo las imágenes? Estáis viendo ondas electromagnéticas, no estáis viendo imágenes. La luz, que es una determinada cambio de ondas electromagnéticas, impactan sobre una superficie, rebotan, llegan a la retina donde hay unos conos y bastoncitos que transforman la onda electromagnética en una señal eléctrica que circula por unas neuronas y crea una imagen en la mente. Una onda electromagnética o una serie de ondas electromagnéticas crean una imagen. Si yo tengo una distorsión en el sensor, le pasa como a mi cámara de vídeo cuando se distorsiona, que me hace grises o me hace azules, pues eso mismo pasa con nuestro organismo. Percibimos ondas electromagnéticas, por lo tanto, tenemos sensores de las ondas electromagnéticas. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver si tenemos sensores de campos eléctricos o campos magnéticos. Y vais a aplaudir, no por lo que estoy diciendo, sino simplemente para que circule la sangre en vuestras manos. ¿Qué notáis? ¿Qué sentís? ¿Notáis como un cosquilleo? ¿Sabéis qué es esto? Electrones en movimiento. Ya sé que va a quedar muy poco romántico cuando os diga, todo aquel que sienta cosquillas tiene sensores eléctricos. Cuando las cosquillas son tan grandes porque te vienen de un cable, te electrocutas, ¿vale? Cuando son suaves, pues da placer, ¿vale? Pero tenemos sensores de campos magnéticos, eso que notamos con los imanes, tenemos sensores, vamos a probarlo. Vais a separar las manos un poco, abrir los dedos y vais a subir y bajar, así, despacito. ¿Notáis una fricción un poco más rápido algunos? ¿Notáis una fricción entre los dedos? Como un roce. Pues cada campo magnético que sale de cada dedo, cuando induce una carga al del otro dedo, es como un pequeño impulso electromagnético, como si jugaras con imanes. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos sensores de los campos magnéticos y del magnetismo del entorno. Nuestro corazón es la imagen anterior. Nuestro corazón es una bobina electromagnética, es una sola hebra enrollada en miles y miles de vueltas que cuando recibe una descarga desde dos puntos contrae una parte o la otra y genera un campo electromagnético. Hoy día ya hay detectores para hacer los cardiogramas, no hace falta poner electrodos. Hay unos detectores de campos electromagnéticos en resonancia con las ondas del corazón y a 1,5 metros están es un electrocardiograma, en este caso es un magnetocardiograma. No hace falta poner el sensor porque emitimos campos electromagnéticos cada vez que el corazón pulsa a varios metros de distancia. Pero es más, cada uno de vosotros está captando el campo magnético pulsante del corazón del que hay a su alrededor, porque tenemos sensores que captan. Inconscientemente cada uno de nosotros sabe si el que tenemos al lado está nervioso, está tranquilo, aunque no le veamos, porque estamos captando informaciones en vivo. Lástima que no nos han hablado demasiado de esa realidad, como no nos habrían hablado que en la retina, y esto no he hablado porque esto es de hace 2 o 3 años, los criptocromos. ¿Alguien ha oído hablar de los criptocromos? Los criptocromos son unas proteínas que se encontraron en las hojas de las plantas y se asociaron con la capacidad de seguir al sol, del girasol, o la planta abrirse o cerrarse las hojas o las flores. Decían, ¿las plantas ven la luz? Sí, las plantas ven la luz porque tienen criptocromos, unas proteínas
que son un montón de espiralitas pequeñas, ¿me acordáis que todo se mueve en espiral? Que hacen como magnetosensores. Cuando llega una onda electromagnética, la transforma en una pequeña descarga eléctrica y capta la información. Entonces, como las tiene distribuidas en diferentes puntos, sabe qué tipo de frecuencia, qué tipo de onda está recibiendo. Esto lo veremos luego. Resulta que la luz por la mañana es más azulada, a mediodía es más verdosa, después de mediodía es amarilla y por la tarde es anaranjada. Pero la planta sabe en cada momento si es primero a la mañana, si mediodía es por la tarde, porque la luz que le llega tiene frecuencias distintas. Pero es más, la planta ve el entorno igual que nosotros. Una imagen preciosa del National Geographic de una planta de guisantes creciendo junto a una pared hay una caña y va subiendo el zarcillo, se va enganchando. Pero llega un momento y se acaba la caña y se filma esto a cámara lenta y luego se pasa en cámara rápida y ves el zarcillo dando vueltas buscando dónde engancharse. Entonces nos muestra la imagen de perfil. Es una pared, aquí hay una caña y detrás hay una caña más alta, detrás de la pared. Hay un momento que el zarcillo hace así, da la vuelta a la pared y directo se va a la caña, se engancha y sigue creciendo. El guisante está viendo la caña, igual que nosotros. Pero eso nos impacta porque no. Pero es que resulta que lo último, que es lo que se dio en el 2008, es que debajo de nuestra retina, debajo de los conos y bastoncitos, tiene una capa de criptocromos idénticos a los de las plantas, que son los que nos permiten captar los campos magnéticos y electromagnéticos más allá de lo que vemos físicamente. Y esto se hizo con moscas de vinagre de laboratorio que no tienen criptocromos y que no eran capaces de reconocer campos magnéticos generados artificialmente, cuando les ponían la comida a las mosquitas, y a las que les pusieron los criptocromos de la retina humana, reconocían los campos magnéticos. Nosotros percibimos con nuestros ojos los campos magnéticos que nos rodean y las radiaciones que nos rodean. Y bueno, toda la actividad neuronal funciona por impulsos eléctricos y electromagnéticos. Esto es lo que os decía hace un momento. La luz son ondas electromagnéticas de determinadas frecuencias, entre los 400 nanómetros de los violeta y los 700 de los rojos. Y cada color que vemos es una longitud más larga o más cortita. Una onda electromagnética más larga o más corta. Y esa diferencia de longitud es lo que percibimos como color diferente. ¿Vale? Y también vemos que aparte de permitirnos ver esta rica variedad cromática alrededor, lo que nos permite es reconocer, por ejemplo, lo mismo que os he dicho, que por la mañana la luz, si cogemos el espectro electromagnético, vemos que la luz es más azulada, a mediodía es más verdosa, razón de porque las plantas, casi todas las plantas son verdes. ¿Lo habéis preguntado? Pero son verdes las plantas mediodías, porque tienen clorofila y porque no hay magnesio y no sé qué. Las plantas son verdes porque se protegen de la luz del mediodía, que es la más insidiosa y la más machacona. Como la luz del mediodía es verdosa, ellas son verdes y reflejan la radiación verde y captan todo el espectro equilibrado sin el exceso del verde del mediodía. Esa es la razón básica de que sean verdes. Y en cambio por la tarde la luz solar es más rojiza. Pero es que eso mismo ocurre. En invierno la luz es más azulada. En primavera la luz es más verdosa. El verde primavera. El verde hierba primavera. En verano la luz es amarilla. Y cuando pasamos el verano, se acaba el verano y vamos hacia el otoño, se vuelve anaranjada y rojiza. Y vuelve a crecer el ciclón. En invierno vuelve azulada. Y es todo el espectro. Cualquier planta sabe en cualquier momento del año si está en primavera, en verano o en otoño. Si es primera hora de la mañana o es el atardecer. Porque capta las diferencias de color de la luz del sol. En cambio, nosotros solo vemos luz blanca. No vemos la diferencia cromática. Ellas saben reconocerlo. Y como no lo vemos, nos engañan. Y nos meten luces artificiales que aparentan blanco, pero les falta el espectro completo. La mayoría de tubos fluorescentes y bombillas que conseguimos normalmente nos crean irritación, cansancio y estrés porque, como aquel tubo que veis allá arriba, consiguen luz blanca con un chorro de verde, con un chorro de azul y un chorro de amarillo, pero no tiene el espectro completo como la solar. Y hay un mecanismo que siempre me ha apasionado mucho, y es que el cerebro tiene que fabricar lo que no consigue del medio. Si nosotros estamos viendo una luz que es pobre en determinadas frecuencias, el cerebro fabrica las complementarias. Y esto que os puede parecer una tontería, dicho así, lo habéis experimentado todos. Cuando miráis fijamente una luz de un color determinado y cerráis los ojos, veréis que veis el fosfeno del color opuesto.
Porque esa luz dominante, el cerebro va a fabricar la complementaria para tener todo el espectro completo. Pues cuando yo salgo al sol, tengo el espectro completo cuando salgo a la calle. Pero cuando entro en un espacio iluminado artificialmente, no tengo el espectro completo. Y eso me agota, me cansa. Excepto si utilizo lámparas de espectro completo, que las hay. En los tubos fluorescentes el IRC superior al 90%. Y si no, pues las halógenas ahora, las bombillas clásicas, que aunque dominaran los infrarrojos y el rojo, tenían espectro completo. Yo personalmente estoy en iluminación, aunque no sea de menor consumo, de momento para lo que es luz directa para iluminarme, utilizo las halógenas de rosca sin transformador, porque es la única que no agota, por decirlo así. La mayoría de fluorescentes pecan por algún sitio. Y los LED todavía no han conseguido el espectro completo, pero siempre es mejor las cálidas LED que las azuladas. Las azuladas se ha visto que inducen depresión y astenia, todo lo que tenga luz azulada. Porque en el fondo es la noche y primeras horas de la mañana. El resto del día, que es un poquito lo que vemos allá con los CAS, pero eso ya lo estudiaréis más adelante. Para mí lo importante es seguir incidiendo en eso. Somos seres bioelectromagnéticos y estamos en resonancia con el electromagnetismo natural del entorno que nos rodea. El campo magnético terrestre es un factor de referencia importante, pero no es estable, está variando con las manchas solares, con las tormentas magnéticas, está variando continuamente. Y de hecho, varía también, desde esta gráfica que vemos aquí, son las manchas solares y la intensidad de radiación con ciclos de 11 años. Hay 11 años donde va subiendo la intensidad, luego baja, luego sube, ahora estamos en un punto álgido de máximas, manchas solares, etc. Luego, esto, que podría parecer una anécdota, es interesante. La gráfica que veis a la derecha es un estudio sobre la melatonina, producción de melatonina y el magnetismo terrestre. Que se ve que los días que el campo magnético es estable, como es el 8 de marzo del 89, la producción de melatonina, que es la columna alta en ratas de laboratorio, era altísima en la normal. Pero 3 de 5 días después, el día 13, es un día de tormenta magnética, esas ratas solo producen un 20 o un 30% de la melatonina habitual. ¿Y qué pasa con la melatonina? La melatonina hoy se sabe que es el ordenador central, es de alguna forma, es como el mecanismo de autorregulación y de autorreparación celular. Si no fabricamos melatonina durante la noche, no reparamos, no desintoxicamos y vamos enfermando. Entonces, el problema de la melatonina es que la fabrica, sobre todo el 80% la fabrica la glándula pineal, que es un piñoncito en el centro del cerebro, epífisis, está en el centro. Imaginaos, si nuestro cerebro es una antena parabólica, que lo es, cogemos el cráneo de la parabólica, ¿dónde pondríamos el sensor para que captara todas las señales? Pues en un punto determinado, equidistante del rebote de las ondas. Y ahí es donde está la glándula pineal. Capta todas las ondas electromagnéticas, manda la información a ese sensor central y a partir de ahí actúa. Y da órdenes de hacer esto o lo otro. El problema es que como la glándula pineal capta radiaciones y energías, es electrosensible, es radiosensible, es fotosensible. Si dormimos con luz, no fabricamos melatonina. Si dormimos con campos electromagnéticos, no fabricamos melatonina. Si hay demasiado calor, el calor de la radiación infrarroja, no fabricamos melatonina y el sueño no es reparador. No se duerme igual. En verano cuesta dormir por exceso de calor, porque es radiación y para la glándula pineal radiación es peligro. Entonces, cualquier campo electromagnético natural o artificial en el entorno del dormitorio impedirá la fabricación de esa sustancia que tiene una función antimutágena y reparadora del organismo. Y de hecho, nosotros nos sintonizamos con campo magnético terrestre y hay unas limitaciones que son más favorables para la vida, pero es curioso este estudio que se publicó en el 2008, en el que se vio que el 90%, con 10.000 fotos del Google Maps, porque allí está claro, norte, sur, este, oeste, se observó que el 90% de los animales que pastan en libertad, que los animales que pastan en libertad pasan el 90% de su tiempo orientados en el eje norte-sur. Curiosamente, lo único que no daban ese parámetro eran las vacas, que aparecían solo un 70% orientadas en el eje norte-sur. Cuando se hizo trabajo de campo se observó por qué. Y es que todas las vacas que pasan cerca de tendidos de alta tensión pierden el norte. El campo electromagnético artificial les
altera los sensores y acaban orientándose en el eje de la línea de alta tensión, en vez de utilizar el referente del campo magnético terrestre. Nosotros utilizamos el campo magnético terrestre como patrón referencial de procesos biológicos. Por eso, lo que se ha dicho todavía, dormir con la cabeza al norte, no es una superstición, es un proceso de bioadaptación o de adaptación bioelectromagnética con el magnetismo terrestre. Tiene su función. La otra orientación buena es el este, dormir en vez del norte al este, pero hay una inducción electromagnética. Hacia el norte nos relajamos, con la cabeza al este inducimos cargas y cargamos pilas. Es una orientación más revitalizante. La peor de las orientaciones es el oeste, porque inducimos cargas de nuestro campo magnético al de la Tierra y nos revitaliza. Y es un poco depresiva como orientación. Y al sur crea un poco de tensión nerviosa. ¿Vale? El espectro electromagnético es amplísimo, estaríamos horas. Simplemente tener presente que toda alteración electromagnética natural y artificial es susceptible de alterar los procesos del bioelectromagnetismo corporal. Y una simple, mirad, me estoy encontrando muchísimos problemas. Mi trabajo, parte de mi trabajo, aparte de los cursos de huerto ecológico, de los libros que voy publicando, etc., sigue siendo, desde hace 30 años, mirar casas con personas que tienen problemas debido a radiaciones o alteraciones. Estoy encontrando cada vez más problemas en las casas más modernas con alteración del campo magnético natural terrestre debido a las varillas imantadas, que ya es digamos, ya es una constante. Antiguamente las varillas se hacían con un proceso tecnológico que algunas se imantaban, pero la mayoría no eran imanes. Casi todo el hierro, el corrugado, la varilla herrea que se utiliza para el hormigón armado, casi todo viene imantado. Porque el proceso tecnológico ahora es que se fabrican rollos y luego cuando se tiene que hacer la varilla se desenrolla a base de golpes. Y muchos sabéis que si cojo una aguja de carbono, de acero al carbono con una aguja de coser y la golpeo repetidamente con un hierro, la imanto y consigo hacer una brújulita sencillita, etc. Pues nuestras varillas que estamos poniendo en la construcción vienen imantadas. Acercas la brújula y a 1 metro se vuelve loca. No hay manera de encontrar el norte, en la mayoría de casos que estoy mirando, que se han hecho en los últimos 8 o 10 años, no hay manera de encontrar el norte por ninguna parte. Y esto nos despolariza. Nuestro cuerpo, que necesita encontrar el norte a la hora de ir a dormir, no sabe dónde está, porque una parte está para aquí, la otra parte está para allá, cada parte del cuerpo está el norte en un sitio distinto. Entonces, el hierro, si lo utilizáis en construcción, tendréis que averiguar primero que no esté magnetizado, y siguiendo, si lo podéis sustituir por otros materiales, pues mucho mejor. En la práctica hay uno que no sería muy ecológico, que es la fibra de vidrio. Hay uno que le sustituye, pero en precio mucha gente no se lo quiere permitir, pero si haces números, mejor gastártelo ahí que en otras cosas, que sería el acero inoxidable. El acero inoxidable, aparte de no oxidarse, no es ferromagnético, no altera el campo magnético. Y la tercera opción, que está dando buenos resultados, el precio también hay que ajustar, lo que es la fibra de carbono, varilla de fibra de carbono, es excelente, sobre todo porque aligera mucho el peso. Y la cuarta opción todavía no está disponible, pero que va a revolucionar todo, absolutamente toda nuestra sociedad. Va a haber una revolución dentro de 5, 6, 10 años a partir del grafeno. Supongo que algunos ya habéis oído hablar del grafeno. Es grafito, es carbón, estructurado molecularmente de manera que queda como diamante, y es carbón con la resistencia del diamante, y se pueden hacer estructuras que serán ligerísimas y que permitirán grandes... y es carbono, es tan carbono como la paja. Es decir, pero de momento ese no está disponible. Cuando esté disponible nos dará muchas prestaciones, siendo un material totalmente, en teoría, natural. Y en los poquitos minutos que me quedan, deciros que lo más preocupante es cuando nuestra casa está sobre una zona de fuerte radiación de la Tierra, generalmente fallas geológicas o vetas de agua metalíferas, que generan una radiación subvertical, y que si nosotros colocamos nuestra casa, sobre todo nuestra cama o lugares de mucha permanencia en estos lugares, es como si estuviéramos cada día recibiendo una pequeña dosis, una pequeña radiografía, porque medimos que hay más radiación gamma y otras radiaciones en la vertical de esas zonas, que eso va a incidir sobre la biología del cuerpo. Eso unido a que hay zonas geográficas con niveles de radiactividad muy altos, el famoso Carradón. El mapa Marna, podéis encontrar esas zonas, buscar vuestra localización y saber los niveles medios de radiactividad. Y si no, un Geiger os puede ayudar a saber si estáis en una zona geográficamente con un nivel de radiactividad del terreno bajito o alto, y si es alto, obviamente esa construcción tendrá que ser alta. Me refiero a alta es, si hay mucha radiactividad en un subsuelo,
tú vas a estar tragando toda esa radioactividad, a menos que al salir, sobre todo el carbón, los gases cargados de radioactividad, sea diluido con el aire. Entonces, una cámara sanitaria ventilada, o tener debajo un garaje, o ¿sabes? El típico hórreo que estaba levantado era una manera, sobre todo en Galicia, de que parte de esa radioactividad se la llevara al aire y no llegara. Pero tiene que estar, la cámara sanitaria tiene que estar muy ventilada. Si no está ventilado, lo que hace es agravar el problema. Estaríamos horas, es decir, por ejemplo, es curioso esto, os fijáis, esta imagen de la derecha está hecha en el Ampurdá, la media en España son 120 milirems, y ahí estáis viendo 320, 3 veces más, casi 3 veces más que la media. Pero curiosamente los altavoz están generando, aparte de un campo electromagnético, esto es la bobina, dentro de la bobina, transforma ondas electromagnéticas en señales eléctricas, todo muy sencillo, la onda se puede convertir en partículas, la partícula se hace una bobina, la onda es atrapada y circulan electrones, aquí hay transformadores. Generan unas ondas electromagnéticas que al inducir cargas en la bobina las cuenta. Es mayor o menor, pero es poco fiable en la unidad de energía. Entonces el equipo asequible y fiable es el de gigahertz, los ME, que no hacen sonido, pero tienen un display que me dice que aquí hay 800, 1200 nanoteslas. Hemos dicho que valían 200 nanoteslas. Se incrementaban tumores cerebrales y tal, pero tengo 1000 y pico. En cambio, a esta distancia solo tengo 200 y a esta distancia solo tengo 30. 30. Lo utilizo de rastreador, ¿veis? Ya está. Por debajo de 30 deja de hacer ruido. Por debajo de 30 deja de hacer ruido. Pero yo sé que aquí, concretamente, tengo el transformador, pero aquí no hay ningún riesgo. En cambio, una línea de alta tensión, a 100 metros a lo mejor sigue habiendo algo parecido a esto. Pero depende de la fuente. Este no hace ruido, es muy poquito, pero hace poquito, pero te da 5. Es de 100 euros. El segundo de la gama es que está sobre el 60. Y te permite también medir los campos eléctricos, y las inducciones. Yo te voy a contar que mira al público, por favor, acércate al cable. No es lo que pasaría en una pared de una construcción de paja, de madera, con cables no apantallados. Ese campo eléctrico pasa en tu cuerpo. Dentro. Coge la manera. Coge la manera. ¿Ves? Y ese campo eléctrico sigue pasando. ¿Vale? Ahora, uno de los tres. Alguien tiene un zapato fácil de quitar. Uno de los tres es alguien tiene un zapato fácil. Mira, pero tienes que ir pie calzado, por favor. ¿De calzado? Sí. No, solo. Te quitas un zapato, por favor. Con la cadena. ¿Vale? Levanta el pie descalzo. Pisa el suelo. Levanta el pie descalzo. Pisa el suelo. ¿Qué estás haciendo? Todo el campo eléctrico, todo el campo eléctrico existe en el cuerpo y no puede descargarse porque estamos aislados, no te quieres saltar la importante va a tierra. Entonces tenemos dos opciones: apantallar, evitar que este campo eléctrico llegue al aire y pase el cuerpo, pero si hacéis por ejemplo construcciones bajas, la malla de gatillero que ponéis sobre la paja debería estar por encima del cableado. Y esa malla lleva a la tierra. Ya tienes la pared apantallada. O poner tubos mecánicos o poner mangueras blindadas o conectar lo más barato, 300 y 200 euros, es el desconector eléctrico automático, el switch. Que cuando apagas las luces desconecta la instalación. ¿Siempre debe ser piedra en madera?
descarga a tierra. Por ejemplo, esta conducción, como es externa, tiene campo de... El material la absorbe, pero aquí alrededor hay un campo eléctrico. Si aquí fuera una tarima de madera o de papel sintético, es lo que está poniendo la gente, nos quitamos los zapatos y seguimos igual, con toda la carga eléctrica, porque no llevamos la energía a tierra. Lo bueno del grés, del terrazo, de la piedra calcárea o del hormigón incluso, de los materiales minerales, es que son electroconductores. O la madera si no está muy barnizada. La madera solo con aceite es ligeramente conductora eléctrica, que no tiene que aislantes. Y los parquets de madera que están tratados con una pequeña capa de aceite, pero no un barniz que plastifique, también descargan tierra. Sobre lo que ha dicho esto de las cigarrillos sobre la sierra, creo que hay algún mapa hecho para poder orientarse. Yo he dicho, busca mapa Marna. Y buscas la localidad y ahí tienes posiciones de realidad. A nivel nacional es lo que incide la realidad de la península. ¿Puedes una cosa? Una cortita. Una pregunta, la situación de los niños les gusta mucho el pescado. Total. Siempre. Y siempre faltan los zapatos. Pregunto, ¿por qué vamos con suelas aislantes? Hago la pregunta, ¿por qué vamos con suelas aislantes? Para protegernos técnicamente, pero no biológicamente. Nos protege de pincharnos, de tal, no sé qué, lo cual es un defecto también. Porque cuando vamos descalzos hacemos reflexoterapia polar y activamos todos los sistemas de autoprotección corporal. Hay que volver a las suelas de esparto, de cáñamo o de cuero. O ahí descalzos siempre que podamos, por salud. Por salud. Aprender de nuestros niños. Y no reñir a los niños cuando quieren que salgan. No reñir. Caucho es sintético, pero el caucho natural también es aislante eléctrico. Por ejemplo, cuando ponéis las capas de impermeabilizante con el caucho butilo, viscosa, fabrica un caucho butilo electroconductor que lleva carbono, lleva una central para, curiosamente, es el único que se puede utilizar en las piscifactorías para hacer balsas para peces. El caucho butilo clásico se mueren los peces. Y cuando se hacen las balsas con el caucho butilo electroconductor, están sanísimos. Es el intercambio eléctrico con la tierra. Cuando ponemos el caucho butilo para aislar de la humedad la estructura que estamos subiendo, estamos cortocircuitando. Vale la pena pagar un poquito más y poner un caucho butilo electroconductor para que toda la estructura haga tierra. Gracias. Si queréis información, yo tengo la web, ponéis Mariano Bueno en Google o casasana.info y ahí hay bastantes artículos sobre todos estos temas. Y bueno, y en la finca de Benicarló, en la Senieta, regularmente hacemos talleres de huerto ecológico y talleres de geobiología y bioconstrucción. O sea que si alguien es alimentación vegetariana, de huerto y todo esto, y podéis ver los talleres que tenemos allá. A vuestra disposición. Gracias. Estas jornadas, yo lamento mucho, pero tengo un curso de huerto Pamplona y voy a poder estar con vosotros, pero os animo a que realmente lo disfrutéis. Y para mí lo más interesante de este tipo de encuentros, aparte de la información que circula, es el intercambio, o sea, el compartir, que es una cosa que nuestra sociedad moderna y tecnificada está perdiéndose mucho, y este tipo de encuentros, lo que somos a nivel humano, una buena experiencia para